El gran conflicto entre Cristo y Satanás no terminó en la cruz, pero continúa desarrollándose en las vidas de hombres y mujeres aquí en la tierra. Después de la ascensión de Jesús, la lucha inicial fue entre el paganismo dominante del Imperio Romano y la nueva religión del cristianismo. Hubo un intento concertado de acabar con el cristianismo por la fuerza, con cristianos obligados a huir de sus hogares, despojados de sus posesiones, tanto jóvenes como viejos, ricos y pobres, libres y esclavizados, educados y no educados. Todos fueron perseguidos por igual. La persecución comenzó bajo Nerón, quien se convirtió en emperador con tan solo 16 años. Era un hombre cruel que hizo matar a su propia madre Agripina, así como su esposa Claudia, y era conocido por su libertinaje sexual. No vivió mucho tiempo y murió en el año 68 después de Cristo a la edad de 30 años por suicidio. Pero antes de hacerlo, persiguió mucho a los cristianos. Después del gran incendio de Roma del año 64 después de Cristo, algunas personas acusaron a Nerón de iniciar el incendio. Y así, para quitarse sospechas, acusó a los cristianos. Fueron sometidos a mucha persecución, crucifixiones, ser arrojado a las fieras y ser quemado vivo, que no fue motivado por un sentido de justicia sino de crueldad personal. Fue durante la época de Nerón que muchos historiadores creían. Tanto Pedro como Pablo fueron ejecutados aquí en Roma. Esto inició décadas, incluso siglos, de persecución, donde los cristianos fueron asesinados para el placer de quienes miraban. Los estadios deportivos en el Coliseo detrás de mí eran algo común en todo el imperio, y donde se desarrollarían los juegos de gladiadores, y a menudo los cristianos mataban por el placer de quienes miraban. Muchos afirman hoy que muchos cristianos no fueron asesinados de esta manera, o solo fueron asesinados porque eran pobres o estaban esclavizados, pero esto constituye una reescritura de la historia. Se les negaron todos sus derechos, como ciudadanos romanos. Las catacumbas les ofrecieron un lugar donde podían ofrecer cristiana sepultura a sus muertos. Hoy se extienden por millas debajo de Roma, y eran un lugar donde los cristianos enterraban a sus muertos con símbolos cristianos, y también un lugar donde podían retirarse cuando su vida corría peligro. La iglesia cristiana fue muy perseguida, pero se volvió más resistente ante más persecución. Fue Tertuliano quien dijo esas famosas palabras: como la sangre de los cristianos es semilla del evangelio. Cuanto más los mataban, más se multiplicaban y crecían. Al comprender que la iglesia cristiana no puede ser exterminada por la fuerza, las tácticas del enemigo cambiaron. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Roma pasó de pagana a papal. Los templos dedicados al paganismo fueron convertidos al cristianismo, como el Panteón aquí detrás de mí. Construida en el año 125 después de Cristo por el emperador Adriano, se convirtió en iglesia católica en el año 609 después de Cristo. A los ídolos dedicados a diversos dioses se les dio nombres cristianos, como San Pedro, y el paganismo entró por la puerta principal, y a cambio cesó la persecución de las masas. Sin embargo, había una pequeña y fiel minoría, que se negaron a aceptar esta aberración comprometida y diluida de la fe cristiana. Hoy la iglesia cristiana en muchas partes del mundo no sufre la persecución de este tiempo, pero Pablo escribe en 2 Timoteo 3 versículo 12, que todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Quizás hoy nos hayamos acostumbrado demasiado a vivir nuestra fe en privado, de una manera que no nos cause ninguna oposición o problema. En muchos países el cristianismo es predominante o al menos aceptado como parte de la sociedad, pero hay poca piedad real en exhibición. Y la iglesia cristiana realmente no sufre ninguna persecución. Que seamos fieles al vivir nuestras vidas, no de una manera desagradable que provoque persecución innecesaria, pero viviendo nuestra vida con resistencia y paciencia, y si llega la persecución, que lo soportemos fielmente sabiendo que Cristo ha sufrido mucho más por nosotros.